Abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 9. La semana antepasada estuvimos viendo cuál había sido las nuevas revelaciones que Dios había dado en esta dispensación y estudiamos cada una de ellas. No vamos a volver a eso, pero esta mañana quiero que veamos cuáles fueron las responsabilidades o los mandamientos que Dios dio al hombre en esta dispensación. Usted sabe que cada dispensación se caracteriza por eso, por una nueva revelación. Dios va a dar o a designar nuevas responsabilidades al ser humano y Dios va a evaluar al ser humano en base a esas responsabilidades. Entonces vamos a leer Génesis 9, versículo del 1 al 7, para poder ponernos en contexto nuevamente y poder identificar cuáles fueron las responsabilidades que Dios le dio al hombre. Dice Génesis en el capítulo 9, versículos del 1 al 7. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su sangre, con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, y de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y versículo 7, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra. ¿Y qué dice ahí? Y multiplicaos en ella. Dios va a dar nuevas responsabilidades o va a comisionar al hombre para que cumpla ciertas cosas. Y vamos a ver cuál fue una de estas responsabilidades. La tenemos en el versículo 1 y en el versículo 7. Dios le va a decir al hombre algo que tiene que hacer. Y fíjense que no es algo tan complicado, ¿verdad? De hecho, que si algunos de ustedes hubieran vivido en esa dispensación, pues rápidamente hubieran cumplido ese mandamiento. Dice Génesis 9:1, perdón. Lea conmigo: ¿a qué los mandó Dios a Noé y a sus hijos y a toda su familia? Les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Y qué más? Y llenad la tierra. Y se lo vuelve a repetir otra vez en el versículo 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Miren, esta nueva responsabilidad que Dios le va a comisionar a Noé, a sus hijos, a todos los que salieron del arca, es una responsabilidad aparentemente fácil, pero sabe que esta responsabilidad se dividía en dos partes. ¿Ya pudo usted identificar cuáles son las dos partes de esta nueva responsabilidad que Dios les ha dado a ellos? ¿Cuál era la primera responsabilidad? Lo primero que Dios les va a mandar era que se multiplicaran. Y usted va a ver ahí, ya lo vimos en esos dos versículos. Dios les va a mandar o les va a recordar a Noé, a sus hijos, junto con sus esposas, que comiencen a multiplicarse. Es obvio que después del diluvio la mayoría, toda la humanidad había perecido bajo el agua. O sea, de todos los seres humanos que habían aparecido después de Adán y Eva, murieron en el diluvio, a excepción de ¿quiénes? ¿De cuántas personas eran? A excepción de 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas. 8 personas nada más iba a ser el punto de partida del cual Dios iba a volver a levantar la descendencia del mundo entero. Sabe que nosotros venimos de dos ramas. Venimos en primer lugar de Adán y Eva, ¿verdad? Porque de ahí parte toda la civilización entera. Pero después, posteriormente, nosotros también venimos de Noé y su familia, porque de ahí en adelante se van a levantar todas las naciones que nosotros conocemos sobre la tierra. Y lo vamos a ver más adelante, porque ahí en el capítulo 10, el Señor va a dejar escrito
algo que se le conoce cuando uno estudia la Biblia como la tabla de las naciones, donde Dios va a hablar cómo es que han surgido todas las naciones que existen en nuestro planeta. Pues era obvio que al finalizar el diluvio y al salir Noé y su familia, era obvio que Dios tenía que pedirles esto. Dios les va a decir: miren, señores, necesito que vuelvan a poblar la tierra, porque la tierra estaba despoblada. Todos los seres vivos habían muerto, solo Noé y los animales que habían sido preservados en el arca, y la tierra tenía que volver a ser poblada. Entonces Dios les va a pedir eso. Eso es algo bien sencillo, pero el mandamiento no se resumía así al simple hecho de multiplicarse, ¿verdad? Porque vamos a ver que Noé y sus hijos lo hicieron fácilmente. Ellos comenzaron a multiplicarse, comenzaron a procrearse y estaban cumpliendo el mandamiento. Pero el mandamiento iba más allá de solo procrearse. ¿Sabe? Que la segunda parte de este mandamiento incluía, aparte de multiplicarse, el hecho de llenar la tierra. ¿Ya se fijó usted en el versículo 1 del capítulo 9? Ahí hay dos cosas. Dios les dice: multiplicaos, ¿y qué más les dice al final? Y llenar la tierra. Hermanos, ¿qué implica llenar la tierra? ¿Qué implica llenar la tierra? Implica esparcirse. Es decir, Dios no solo les estaba diciendo: ustedes tienen que procrear y quedarse todos juntos en una misma región, viviendo todos ahí. No, la voluntad de Dios era: procreen, multiplíquense, pero la tierra está vacía. ¿Y qué era lo que Dios quería hacer? Poblar la tierra. Entonces, este mandamiento implica dos cosas: multiplicarse, pero aparte de multiplicarse, ellos tenían que llenar la tierra, moverse a las distintas partes de la tierra y comenzar a poblar esos lugares. ¿Por qué es importante que usted y yo entendamos las dimensiones de este mandamiento que Dios les había dado a Noé y a sus hijos? ¿Sabe por qué? Porque el juicio de Dios que vamos a ver en el capítulo 11 está relacionado con el incumplimiento de este mandamiento. Porque, adelantándonos un poquito, ¿qué fue lo que hizo la gente en el capítulo 11, en la Torre de Babel? Todos tenían ¿el qué? Una misma lengua y estaban todos juntos, ¿sabe? Todos estaban en una misma región y comenzaron a trabajar y dijeron: nos vamos a hacer un nombre. Apareció un hombre famoso por ahí llamado Nimrod, que funda bastantes ciudades y dice: hagamos una torre, y todos dicen: sí, hagámonos un nombre, establezcámonos aquí. Y estaban oponiéndose directamente a la voluntad revelada de Dios, porque Dios les dijo: multiplíquense y váyanse. Multiplíquense y cada quien busque poblar la tierra. Era el deseo de Dios que el ser humano hiciera eso. ¿Les estaba pidiendo Dios algo complicado? No, fíjese que Dios no estaba pidiendo nada que no fuera posible hacerlo. Pero más adelante vamos a ver cómo es que ellos fallaron en eso, ¿verdad? Entonces, la parte de esta responsabilidad era hacer esas dos cosas: multiplicarse y llenar la tierra. Veamos qué otra responsabilidad le da Dios al ser humano. Y de esta responsabilidad es de donde nosotros tomamos el nombre para la dispensación. ¿Sabe? En el capítulo 9 encontramos el establecimiento o la formación de un sistema de gobierno civil. Usted sabe que todos los países, ¿verdad? Todas las naciones en la tierra, todas tienen algún tipo de gobierno, ¿no es cierto? O sea, todos tienen gobernantes. Algunos van a tener presidentes, otros todavía tienen reyes, otros tienen un primer ministro, pero siempre hay un sistema de gobierno, siempre hay un gobierno civil que es el que se va a encargar de poner el orden, de legislar la conducta y todo lo que pasa dentro del país. Pues esa idea ese principio de un gobierno civil, sabe que ocurrió en la mente de Dios, y Dios sabe por qué. Porque póngase a pensar usted, ¿qué pasaría si un país no tuviera un gobierno? Si no tuviéramos leyes,
si no hubiera una estructura que representara y que organizara el país, sabe que no pudiéramos ser una nación, porque todas las naciones, aparte de población y territorio, necesitan tener un conjunto de leyes, ¿verdad? De políticas, de normas que los establezcan como nación. Pues Dios va a decir eso en el capítulo 9 de Génesis, y Dios va a establecer la forma de gobierno civil. Por eso es que a esta dispensación se le llama la dispensación del gobierno humano. Vea Génesis 9, versículos 5 y 6. Dios va a establecer el gobierno humano y Dios va a conceder una responsabilidad al gobierno. Dice ahí el versículo 5: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Y ahí está el versículo 6. Ahí es donde está revelado eso. Dice: el que derramare sangre de hombre, ¿qué va a pasar? Por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Sabe qué sucede ahí en Génesis 9:6? Dios establece el gobierno humano y Dios va a decir, o va a establecer, que el gobierno o el conjunto de seres humanos que estén gobernando ahí, que estén bajo autoridad, se van a encargar de establecer algo que quizás muchos de ustedes no estén de acuerdo, pero la Biblia habla de eso, y es que van a establecer o a aplicar la pena de muerte. Dios va a concederle al ser humano, pero no al ser humano en particular. O sea, no va a decir Dios, cada quien cobre venganza, cada quien haga justicia por sí mismo. No, hablamos de que ahí hay un concepto de gobierno. Dios dice, les doy permiso de que establezcan un gobierno, pero este gobierno se va a encargar de refrenar la maldad del ser humano. Y uno de los factores que el gobierno va a utilizar para refrenar la maldad es la pena de muerte. ¿Dónde vemos nosotros eso? En el versículo 6. Dice que el hombre que matare a otro ser humano, ¿qué va a pasar? Dice, por el hombre su sangre será derramada. Dios está concediendo un permiso al gobierno, porque ahí es un gobierno, de poder hacer justicia entre los seres humanos. Usted se pregunta, ¿por qué es que el gobierno está facultado a aplicar la justicia? Podemos hablar muchas cosas acerca de la injusticia en El Salvador, pero quite todo eso. ¿Por qué es que el gobierno está facultado a aplicar justicia y a juzgar entre el comportamiento, las acciones de nosotros los seres humanos? ¿Sabe por qué? Porque Dios así lo ha establecido. Y algo que Dios va a introducir ahí va a ser la pena de muerte o la pena capital. Miren, en esta dispensación Dios va a introducir un tercer factor, un tercer factor reinante, que tiene como objetivo prevenir la maldad del ser humano. ¿Cuáles son los factores que Dios había incluido en la vida del ser humano para refrenar la maldad? La maldad que está ligada en nuestro corazón, la maldad que traemos nosotros desde niños, desde bebés, ese mal que hay en nosotros y que está listo a poder manifestarse en contra de otros. Dios ha ido poniendo ciertos frenos, y hasta este punto Dios había puesto en primer lugar, ¿sabe cuál era uno de los factores que iba a refrenar la maldad del ser humano? Era el Espíritu Santo. El accionar del Espíritu Santo, aunque nosotros no lo veamos tan claramente, a veces en los primeros capítulos de Génesis, el Espíritu de Dios estaba presente. No vamos a hablar de cómo operaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y cómo opera en el Nuevo Testamento, que es de forma distinta, pero Dios ya había dado su Espíritu estaba. El Espíritu de Dios estaba y estaba para trabajar con el corazón del hombre y para enseñarle al hombre que ahora conoce entre el bien y el mal. El Espíritu Santo le iba a enseñar a elegir el bien, y el Espíritu estaba trabajando ahí. Ese era el primer factor que Dios había puesto para refrenar la maldad de la tierra. Porque usted sabe, y hemos estado viendo a lo largo de la historia, que la tendencia del hombre es de continuo ¿hacia dónde? Hacia el mal, y por eso Dios ya los ha destruido, ¿verdad? Y más adelante Dios va a hacer otro juicio relacionado a la maldad del ser humano. Pero Dios dice, les voy a dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser un freno
que va a estar ahí. Cuando la gente me busque, cuando ofrezca sacrificios y ofrendas a mí, yo voy a darle al Espíritu Santo que ponga temor en ellos para que piensen que yo soy un Dios santo y piensen en el amor al prójimo y todo eso. Está el Espíritu Santo trabajando en el corazón de la gente. Dios había dado otro segundo factor para trabajar con el corazón de las personas, para trabajar con refrenar la maldad del ser humano. En la segunda dispensación, ¿qué es lo que obtuvieron Adán y Eva después de pecar? ¿Conciencia de qué? Del bien y el mal. Entonces, todo ser humano, independientemente si conoce a Dios o no conoce a Dios, tiene algo dentro de sí que los psicólogos y que nosotros le llamamos como ¿qué? ¿Cómo? Conciencia. ¿Qué es la conciencia? Algunos dicen, es aquella vocecita, dicen, ¿verdad? No, la conciencia es algo que está dentro de nosotros, que de forma natural nos dice qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. A veces nuestra conciencia puede estar completamente cauterizada, ya no sentir, ¿verdad? O estar toda distorsionada, pero hay algo en el ser humano que le dice eso está bien y eso está mal, aunque sea o no sea religioso, ¿no es cierto? Entonces Dios ha dado conciencia, Dios ha dado el Espíritu Santo para que trabaje y le ponga freno al mal. Dios ha dado la conciencia para que por la influencia del Espíritu Santo, en el caso nuestro que somos creyentes, decidamos no hacer las cosas malas. Pero sabe que para el ser humano normal, para el hombre natural que no conoce las cosas de Dios, que no conoce a Dios, esas dos cosas no son suficientes. Si esas dos cosas fueran suficientes no estoy hablando de que el Espíritu Santo no tenga el poder, ¿cómo no? Porque Él es Dios. Pero acuérdese que también está nuestro libre albedrío. Entonces Dios ahí no se va a meter hasta que venga el juicio sobre nuestras vidas. Pero mientras vivamos, Dios da un libre albedrío. Pero eso no era suficiente para refrenar la maldad del ser humano. El Espíritu Santo, la conciencia, la gente podía ignorarlo. Podía decir, no escucho a Dios, no escucho mi conciencia, hago lo que quiero. Entonces Dios se anticipa y le va a decir al hombre, miren, dado que yo los conozco a ustedes y que sé que su corazón está inclinado al mal y sé lo que ustedes son capaces de hacer, voy a poner un freno más para la maldad del hombre. Y es lo que encontramos en el versículo 6. Dios va a decir, el que derramare sangre de hombre, por el hombre, ¿qué va a pasar? Su sangre será derramado. El tercer factor que va a refrenar la maldad del ser humano va a ser el hecho de que el gobierno pueda aplicar ¿el qué? La pena de muerte. Algunos, y yo sé que quizás algunos de ustedes no están de acuerdo y van a decir, no, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, y hay muchos movimientos cristianos que se levantan a veces cuando de repente hay una iniciativa de ley y dicen, vamos a establecer la pena de muerte, y salen, no, nosotros no, porque el Señor dice no matarás. No tiene nada que ver eso con el mandamiento de no matar, porque es una situación distinta. O dicen, no, porque solo Dios tiene el derecho a quitarle la vida a un ser humano. Eso es cierto, eso es cierto. Dios decide cuándo morimos, cuándo vivimos, amén. Pero Dios en una dispensación va a establecer algo y va a decir, ok, ustedes son tan malos y son tan inclinados a lo malo que lo único que puedo hacer es darles permiso al gobierno de que aplique la pena de muerte. Y Dios va a introducir la pena de muerte en Génesis capítulo 9. Dios va a facultar al gobierno civil, al gobierno humano, de utilizar la pena de muerte como algo que sirva para refrenar la maldad del ser humano. Entonces tenemos esos tres factores: el Espíritu de Dios, la conciencia que es innata al ser humano y la pena de muerte. El propósito de Dios es que la maldad sea refrenada. La maldad debe ser refrenada. Entonces, si alguna vez a usted le preguntan ¿cuál es su postura en cuanto a la pena de muerte? ¿Qué contestaría usted? Sí, Gabriel dice muy bien, ¿verdad? Génesis 9:6. ¿Es válida la pena de muerte hoy en día según la Biblia? La respuesta es sí, hermano. La pena de muerte es válida, y de hecho hay algunos gobiernos, algunos países
que aplican la pena de muerte. Y lo tienen ahí en algunos estados de los Estados Unidos, como tienen sus propias leyes locales, ¿verdad? Aparte de la ley estatal o federal, aplican la pena de muerte. Y aparecen los defensores de los derechos humanos y organizaciones por allá, de repente organizaciones cristianas, y dicen, no podemos aceptar eso, pero si usted dice que es creyente y no está de acuerdo con la pena de muerte, usted está oponiéndose a lo que Dios reveló en su palabra. Dios lo ha dicho y Dios lo ha concedido. Le aclaro esto. No es el hecho de que cada quien aplique justicia. Usted diga, este mató, yo voy a ir a desquitarme, yo lo voy a matar. No, es el gobierno a quien Dios le va a ceder ese deber de aplicar la pena de muerte. Ahora, quiero explicarle algo y quiero que preste atención a esto. Probablemente, y estoy seguro que se los he mencionado, ¿verdad? Ya les he explicado esto en más de alguna vez de las que hemos estado estudiando sobre las dispensaciones. ¿Sabe? En las dispensaciones existen ciertas responsabilidades, ciertas cosas, ciertos mandamientos o ciertas cosas que Dios dijo que se hicieran, que se enmarcan específicamente en esa dispensación. Es decir, hay revelación de Dios que se aplica particularmente solo a ese periodo, o sea, solo a ese momento en el que Él estaba tratando con el ser humano, en esa dispensación. Hay ciertas cosas que no las podemos sacar de una dispensación y llevárnosla o traérnosla a nuestra época moderna. ¿Como cuáles cosas? Por ejemplo, usted recuerda en la dispensación de la inocencia, Dios le dijo a Adán y Eva, ustedes no van a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿verdad? Ese era un mandamiento ¿para quién? Para Adán y Eva. Ahora le pregunto, ¿pudiéramos nosotros aplicar ese mandamiento a nuestra época? No, ¿por qué no? Porque ya no estamos ¿en dónde? En el jardín del Edén. Entonces esa regla era particularmente ¿para quién? Para Adán y para Eva. Entonces eso es algo propio de esa dispensación, porque era un árbol físico, era una regla específica para dos personas en particular, y Dios les dice, no van a comer. Muy bien, la revelación de Dios para ellos en esa dispensación. Nosotros ya no tenemos un árbol de la ciencia del bien y el mal, eso ya no se aplica a nuestra dispensación. Tampoco, hermanos, vamos a andar desnudos como andaba Adán y Eva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era otra dispensación, ¿verdad? Que no había ese morbo, era algo natural, ¿verdad? Por eso se le llama inocencia, inocencia en cuanto al pecado, en la parte moral, en todo eso. Era otra dispensación, y hemos visto cómo las cosas han ido cambiando de una dispensación a otra. Tampoco, hermanos, esta nueva revelación que Dios está dando, por ejemplo, en Génesis 9, que Dios les dice, fructificad, ¿y qué les dice? Y multiplicados, ¿y qué más les dice? Llenad la tierra. Ese era un mandamiento, ¿sí o no? Pero ¿para quién era? Para Noé y su familia. ¿Y por qué? Correcto. ¿Cómo estaba la tierra ahí? Estaba vacía. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Llenarla, ¿verdad? Pero algunos de nosotros queremos, yo cumplo el mandamiento que le dio Dios a Noé, ¿verdad? Hijos regados por todos lados, va en San Miguel, en San Salvador, allá en no sé dónde, ¿va? Si va al norte, pega otros dos por allá. No, eso no es la voluntad de Dios, ¿verdad? No van a decir ustedes, Dios me ha mandado a hacer eso. ¿A quiénes les dijo Dios que se multiplicaran y que llenaran la tierra? Fue a Noé y a su familia, ¿verdad? No vamos a hablar del tema de cuántos hijos usted debe tener, ¿verdad? No es el objetivo, pero quiero que veamos eso. Dios le mandó eso a Noé y su familia. Entonces, hay cosas que se aplican a una dispensación en particular, y no podemos sacarlas nosotros de ahí. No podemos decir ahora, Dios nos ha mandado a multiplicarnos y llenar la tierra, ¿verdad? Tal vez de creyentes sí, ¿verdad? En la parte espiritual, ahí sí. Pero no podemos tomar eso para nuestros tiempos. Pero bien, aunque hay cosas que se aplican aquí y no se aplican aquí, sabe que también hay cosas que se aplican en esta dispensación, se aplican en la siguiente, se aplican en la siguiente y se mantienen en todas las dispensaciones. A eso se le llama
principios interdispensacionales, es decir, verdades, mandamientos, principios que Dios establece que son válidos en todas las dispensaciones. Les menciono qué cosas, cuál es un ejemplo de alguna cosa que Dios ha dejado y que es válida en todas las dispensaciones. Es la forma en que Él salva a las personas. Dios salva a las personas por gracia y por fe. La gracia y la fe son dos cosas que están amarradas y que Dios las ha dado en todas las dispensaciones. Hemos ido viendo cómo es que Dios ha ido salvando al ser humano. ¿Y por qué los ha salvado Dios? Porque son buenos, porque valen la pena, porque tienen potencial de llegar a hacer grandes cosas. No, Dios los ha salvado por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? La fe, ya vamos a ver, que apuntaba al sacrificio de Cristo, acorde a la revelación dada en cada dispensación, pero todo hablaba de alguien que iba a morir en lugar del pecador. Dios ha ido salvando por fe y por gracia. Ese es un principio interdispensacional. Ahora, la pena de muerte, el establecimiento del gobierno humano, es algo que se mantiene en varias dispensaciones. No había gobierno humano en la inocencia, ¿verdad? No había gobierno humano en la conciencia, pero en la época de Noé, después del diluvio, Dios establece un gobierno. La forma de gobierno en la que el ser humano va a legislar a otros se mantiene en la siguiente dispensación, que es la dispensación de la promesa. Se mantiene en la dispensación de la ley, ya con un código de leyes particulares para Israel. Se mantiene en la dispensación que usted y yo vivimos, que es la dispensación desde la cruz hacia acá, conocida como la dispensación de la gracia, pero no se va a mantener en la última dispensación, donde el rey que va a gobernar y que va a legislar va a ser Cristo. Amén. Pero por el momento, en el caso suyo y mío, en la época que vivimos, en el año 2017, ¿es válido este principio de la pena de muerte? Sí. No sé si se me ha dado a entender de por qué es válido. Es válido. Dios ha dejado un gobierno. Mire, hermano, usted y yo a veces nos quejamos tanto del gobierno, nos quejamos de los policías, nos quejamos de los jueces, nos quejamos de los diputados, de no sé qué, que mejor no tuviéramos. Mire, no diga eso, porque un país sin un gobierno, ¿sabe qué sería? Sería una anarquía, donde cada quien hiciera como bien le pareciera. Entonces ya vamos a ver cuál debe ser nuestra postura en cuanto al gobierno, pero lo que yo quiero resaltar es que Dios lo ha dejado para algo. Y Dios ha dejado al gobierno ciertas herramientas, como lo es la pena de muerte, para refrenar la maldad que hay, que ya es natural en el corazón del ser humano, ¿verdad? Entonces ese es un principio interdispensacional. El gobierno humano, la pena de muerte, pudiera aplicarse en esta época. Mire, solo para que usted reflexione, ¿ha observado hasta dónde puede llegar la maldad de los seres humanos? ¿Usted ha visto hasta dónde podemos nosotros llegar a cometer cosas terribles? A veces padres contra hijos, a veces hijos contra padres, hermanos, familiares, no digamos gente desconocida, unos contra otros. Mire, son barbaridades de cosas que el ser humano puede hacer, y está el potencial, hermano, lo tenemos todos, aunque usted sea creyente. Todos nosotros tenemos un potencial tremendo de hacer lo malo. ¿Podría llegar un creyente a matar alguna vez? Sabe que sí, podría llegar a hacerlo. A cometer un crimen horrible, pudiera llegar a hacerlo, porque eso ahí está. La diferencia nuestra como creyentes es que en nosotros vive el Espíritu de Dios. Tenemos una nueva naturaleza que es capaz de dominar y de refrenar a esa tendencia al mal que traemos heredada de Adán y Eva. Pues mire, los seres humanos podemos llegar a cometer violaciones, secuestros, asesinatos, abusos de niños, de niñas inocentes. El ser humano ha llegado a cometer genocidio. ¿Sabe qué es un genocidio? Es tomar a un grupo de personas, a veces un país, una raza, una etnia, y decir, ustedes me caen mal, ¿verdad? Por algún tipo por la religión, por su color de piel, por lo que sea, y los voy a matar. ¿Ha habido gente que ha hecho eso en la historia? Sí, no lo vamos a mencionar. Entonces vea que el ser humano puede llegar a hacer eso. Y si usted ve la maldad en nuestro país, si usted ve las noticias, sabe que yo tengo un problema, porque a veces yo quiero ver las noticias
y Flor no las quiere ver porque dice que la pone mal ver las noticias, ¿verdad? Y a mí me interesa porque de repente uno habla con alguien y uno no sabe de qué están hablando, ¿verdad? Y tiene que estar medio informado de lo que pasa en el país. Pero si usted ve las noticias, ¿cuál es el encabezado de los titulares de las noticias en nuestro país? Las muertes, asesinatos, mire, y muertes de todo tipo de tortura, torturas salvajes, cosas horribles que le hacen a la vida del ser humano. ¿Por qué le menciono esas cosas? Porque Dios en Génesis 9, versículo 6, Dios estaba pensando en la época en que usted y yo vivimos. Y Dios ya sabía que nosotros podemos llegar a hacer esas cosas tan desastrosas en contra de otros. Entonces Dios le va a decir, muy bien, Noé, yo voy a darles una facultad. Yo soy Dios, yo soy el que gobierno. Pero yo necesito que ustedes como gobierno puedan refrenar la maldad y hagan algo. Y les voy a dar una herramienta. Les voy a permitir que ustedes apliquen la pena de muerte. ¿Cuál sería el objetivo de aprobar una pena de muerte en un país? ¿Por qué cree usted que debería de aprobarse una pena de muerte? Para que al menos la gente tenga miedo y sepa que si comete y atenta en contra de otro, sepa que eso mismo que él hizo le va a esperar a él o a ella. Sabe que, le digo, no es la solución, porque la solución está en un cambio del corazón del hombre, y eso solo lo puede hacer Dios, o sea, solo lo puede hacer por medio de Jesucristo, por medio de su Espíritu. Pero al hombre natural, al hombre que no conoce a Dios, lo único que podría refrenarlo un poco es el hecho de saber que sus actos en contra de otros van a tener una consecuencia tan grave como quitarle la vida. Usted piensa, si aprobaran la pena de muerte en nuestro país, probablemente, yo no les podría asegurar porque le digo que el problema es del corazón, pero probablemente mucha gente, muchos asesinos, mucha gente que hace cosas terribles, la pensaría 2, 3, 4, 5 veces antes de hacerlo. ¿Sabe por qué? Por miedo ¿a qué? A lo que le va a pasar. Porque todos los seres humanos tenemos un miedo natural a la muerte. Y sabe que si mata a alguien, que si va a extorsionar, que si secuestra, que si viola a un niño o a una niña, o si viola a alguien por allá, si hace esto y lo otro, sabe que si la ley lo atrapa, lo que le va a esperar va a ser el ¿qué? La muerte. La muerte. Entonces, yo no vería por qué un creyente tendría que oponerse al hecho de que un país estableciera la pena de muerte. Véalo desde este punto. El objetivo de Dios ahí, y usted me va a decir, sí hermano, pero hay casos de injusticia. Ya vamos a ver algunos casos de injusticia. Es cierto, la injusticia existe. Que acusen al inocente en lugar del culpable. Todo eso existe, pero Dios lo va a dejar la pena de muerte para eso. Para eso. Dios la ha dejado como responsabilidad a los gobiernos civiles. Y si usted quiere un pasaje donde la pena de muerte sigue válida en la dispensación nuestra, que es la dispensación de la gracia, póngale una marca a Génesis 9 y vaya a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Mire, pareciera que estos fueran temas políticos, pero sabe que son temas bíblicos. A veces los creyentes, por ignorancia de las Escrituras, hablamos y damos opiniones y no sabemos que Dios ha dado esto y Dios lo ha revelado. Dice Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 4, escribiendo el apóstol Pablo a una iglesia gentil, como usted y como yo, que no eran judíos, en la dispensación de la gracia, porque el Señor ya ha muerto, ya el Espíritu Santo ha venido sobre la iglesia, y Dios va a hablar a esta dispensación. Y dice el versículo 13, capítulo 13, versículos del 1 al 4, hablando San Pablo, dice: sométase toda persona ¿a quién? A las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora pregúntese, ¿dónde estableció Dios las autoridades? ¿Génesis qué? Génesis 9, ¿verdad? Entonces el gobierno Dios lo ha establecido. Y nosotros haciendo memes del presidente, ¿verdad? Haciendo memes de fulano, ¿verdad? Y burlándonos y criticando al gobierno. Mire, usted sabe que en lugar de escribir tantas locuras, mejor elija bien a la hora de votar, ¿verdad? Y no ande escribiendo tonterías ahí que hace quedar mal
al cristianismo y a los creyentes, ¿verdad? Mejor vote bien, ¿verdad? Pídale al Señor dirección, elija bien, y entre lo peor elija lo que medio se vea bien ahí, ¿verdad? Eso elija. Pero Dios ha dejado el gobierno, y ahí está. Pero vea el versículo 2. De modo, dice San Pablo, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. A ustedes les gusta andar de buchinchero, de buchinchera, quemando llantas, y vamos a hacer esto en contra del gobierno. Miren, ¿qué dice aquí? De modo que quien se opone a la autoridad, ¿a quién se opone? A lo establecido por Dios, resiste. ¿Qué más? Y los que resisten, ¿qué les va a parar? Les pasa, acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3. Porque los magistrados, la gente que está en gobierno, en sus cargos, cargos públicos, cargos relacionados a las legislaciones, ¿qué pasa? No están para infundir temor al que hace el bien, sino a quién. Vaya, ¿para qué está el gobierno? Dice, para infundir temor a quién. Al malo. ¿Dónde reveló Dios eso? Génesis 9. Sigamos leyendo. Dice, dice, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues temer a la autoridad y al consejo para la gente? ¿Qué dice ahí? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pero ahí está el versículo 4. Porque es servidor de Dios. ¿Para qué están? Dice ahí. Para tu bien. Usted dice, mire, pero tanto impuesto, hombre. Mire, ya no tengo subsidio del gas, me están cobrando esto, y eso es para mi bien. Quizás no, hermano, pero al final hay una razón para la existencia de un gobierno. Y eso ya lo hemos estado explicando. Dice, ¿qué más? Dice ahí, pero si haces lo malo, ¿qué es lo que debe de esperar una persona? Teme, porque no en vano lleva el ¿qué? La espada, pues es servidor de Dios. Y mire cuál es una función del gobierno, dice, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, cuando Pablo menciona que lleva la espada, ¿a qué se está refiriendo Pablo? ¿Para qué sirve la espada? Solo para enseñársela. Mira mi espada, qué bonita, ¿va? No, es para usarla, hermano. Ahí es la muerte. O sea, no en vano tiene la espada. No en vano Dios ha concedido esa responsabilidad para que se aplique la justicia. Y la justicia en algún momento tendría que aplicar el ¿qué? La pena de muerte. La pena de muerte. El propósito de la pena de muerte lo vemos en el versículo 4. Dice la segunda parte. Pero si haces lo malo, ¿qué dice? Teme. ¿Qué debería de causar? ¿Cuál es el propósito de establecer una pena tan grave como esa? Es que la gente tema, dice, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora bien, quizás usted piense, ¿y qué pasa con las injusticias? ¿Qué pasa cuando el juez declara culpable al inocente? ¿Se dan o no se dan esas cosas? Sí, hermano, si injusticias cometemos nosotros, usted tratando a sus hijos, usted comete injusticias a veces. A este lo trata mejor, ¿verdad? Y al otro no, porque este es más chiquito, el otro saca mejores notas y no sé qué. Y usted es injusto, porque la injusticia es parte de nuestra naturaleza. No podemos nosotros esperar un gobierno perfecto. El gobierno perfecto, hermanos, va a ser aquel cuando Cristo venga y ponga su pie sobre la tierra y reine en esta tierra por 1000 años, como dice la Escritura. Ese va a ser el gobierno donde la justicia va a ser inmediata, el gobierno donde el juez no va a poder ser sobornado, el gobierno donde no se van a poder presentar pruebas que son falseadas ahí o que han sido testigos falsos. No se van a poder hacer eso, porque el juez va a ser Cristo. El gobierno perfecto, Cristo sobre la tierra, el gobierno de Dios, la dispensación del milenio, que en algún momento tenga fe que la vamos a llegar a ver, ¿verdad? Está bien adelante. Ese es el gobierno perfecto. Nuestro gobierno no es un gobierno perfecto. Ningún país va a tener un gobierno perfecto. Debemos de entender eso, hermano. Debemos entender que a pesar de que el ser humano es imperfecto y que no vamos a tener justicia perfecta mientras el ser humano esté gobernando, es necesario que exista un gobierno y que aplique la justicia. Mire, hablando de injusticias, no hay
no hay un caso tan grave y tan significativo como la mayor injusticia que ha habido en el mundo, y fue el Señor Jesús juzgado por el gobierno local, por el gobierno romano y también por el gobierno judío. Esa fue la injusticia más grande, pero ¿qué le tocó al Señor? Sufrir la injusticia, ¿sabe? Acusado injustamente, le levantaron testigos falsos que se contradecían y ya sabían que lo hacían por envidia, que lo estaban acusando, pero le tocó la pena de muerte, ¿o no fue así? Él sufrió, el injusto, pues a pesar de las injusticias, sabe que algo bueno hay con el hecho de que un gobierno aplique justicia. A veces nosotros, como le digo, criticamos y hablamos en contra, pero no sabemos qué sería de un país si no hubiera un gobierno, si no hubiera un sistema judicial, si no hubieran policías, como sea que fueran los policías. Si no hubiera eso, hermanos, esto sería peor, no pudiéramos vivir nosotros aquí. Entonces, en nuestras oraciones ya vamos a ver, una de las responsabilidades nuestras no es tanto criticar al gobierno, criticar los sistemas y todo eso. Si usted puede hacer algo para mejorarlo, hágalo conforme a la ley, ¿verdad? No haga nada que esté fuera del orden legal, pero debemos de agradecer a Dios por el gobierno, porque Dios lo ha dejado, ¿para qué? Para refrenar un poco la maldad del ser humano. Mire, el Señor Jesús fue víctima de las injusticias, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros esperar que aquí en la tierra no exista la injusticia. Quiero hacer una aplicación más aquí. Si usted trabaja en el sistema judicial del país, o si su profesión tiene injerencia en la aplicación de la justicia civil, usted como creyente tiene la responsabilidad de hacer bien su trabajo. Ya sabía. No me hable de los demás, ¿verdad? Si usted en lo que usted hace, usted tiene injerencia o tiene influencia y participa en la aplicación de la justicia en nuestro país, usted tiene la responsabilidad delante de Dios de hacer bien su trabajo. Y la responsabilidad de no declarar inocente al que es culpable. Y eso nosotros lo deberíamos de aplicar desde, si usted está encargado en una clase, si usted fuera el director de una escuela, si usted está a cargo de un grupo de empleados, sea justo, hermano. Aplique la justicia. Desde esas pequeñas cosas, en su casa, con sus hijos, sea justo. Aplique la justicia. La justicia a veces tiene que, bueno, generalmente no recompensa, ¿verdad? Pero tiene que sancionar al que violenta una ley. ¿Y cuántos padres de familia están criando delincuentes en su casa, verdad? Que les dicen, ya te voy a dar, ya van 3, no mamá 5, van 5, ¿verdad? Y nunca les aplica justicia, ¿verdad? El sistema, esa cuestión de la justicia deberíamos de enseñarla desde pequeños, ¿verdad? Y si usted tiene un cargo de gobierno, aplique justicia. Haga honor al título de creyente. Yo sé que en esta época es bien difícil, usted puede meterse en grandes problemas por ser justo y por hacer las cosas bien, pero es lo menos que Dios espera de un creyente. Amén. Es lo menos que Dios va a esperar. Ahora, ¿qué podemos hacer usted y yo, que ni somos abogados, ni somos jueces, ni fiscales, ni policías, ni nada de eso? ¿Qué podemos hacer nosotros para con nuestro gobierno? Le voy a mencionar 2 cosas. Primera cosa que usted y yo podemos hacer, busque más adelante 1 de Timoteo capítulo 2. 1 de Timoteo 2. Versículos 1 y 2. Voy a leer porque el tiempo ya nos está alcanzando. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pero hay un grupo particular por el que el creyente debe orar. Versículo 2, por los reyes, o sea, por su presidente, y por todos los que están en eminencia, por todos los que tienen un cargo de gobierno, dice, para que vivamos, como dice Pablo, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3, porque esto, o sea, hacer eso de orar por el gobierno, por su presidente, por sus representantes, porque esto es bueno y agradable delante de ¿quién? Delante de Dios. Mire,
No nos dice Pablo, os ruego por favor que hagan burla de su gobierno, os ruego de que hagan memes y los difundan en sus cuentas de redes sociales, ¿verdad? Dice eso, pero ¿cuántos creyentes lo hacemos? Cuando un creyente hace eso, lo que está haciendo es poner en mal el evangelio, poner en mal a Cristo. Usted me dirá, pero es cierto, sí es cierto, hermano, pero usted no va a cambiar nada con hacer eso. Usted va a cambiar las cosas pidiéndole a Dios dirección y eligiendo, diciéndole, Señor, ayúdame a votar y a escoger el mejor de entre tantos peores. Ayúdame, Dios, a elegir al mejor de entre ese montón de gente que busca su propio interés, como sea. Pero ayúdame, Señor, a buscar el mejorcito de todo. Así usted puede hacer algo por su país, pero no difundiendo y burlándose, haciendo todo eso. Dios desea que oremos por ellos. Ahora, segunda cosa, Romanos 13, vuelva otra vez. Unas cuantas páginas hacia atrás. ¿Qué más debe hacer el creyente relacionado a su gobierno? Romanos 13, versículo 1 y 2. Sométase toda persona ¿a qué? A las autoridades superiores. ¿Qué debe hacer el creyente? Someterse a las leyes civiles de su país. Ahí está. Yo no quiero pagar los 11, 12 dólares del gas. ¿Y qué va a hacer, pues? ¿Qué va a hacer? Pagarlo. Yo no quiero declarar la renta porque no me están estafando y mi dinero ya está en otro país y no sé qué. ¿Qué dice ahí? Sométase. ¿Hasta dónde debe someterse un creyente a las leyes de su país? Hasta el punto donde esas leyes no contradigan lo que Dios ha dicho en la Biblia. Amén. Cuando una ley, cuando un gobierno se levante y diga, vamos a hacer esto, y eso específicamente contradice a lo que Dios dijo en la Biblia, entonces ahí ya Dios me exonera de responsabilidad y yo puedo decir, momento, señores, yo no me voy a someter a eso. Pero mientras una ley, mientras un gobierno no se oponga a lo que Dios, deliberadamente a lo que Dios ha dicho en la Biblia, aunque yo no quiera hacerlo, aunque yo no quiera pagar, aunque yo no quiera hacer filas, aunque yo no quiera hacer todo eso, la Biblia me manda ¿a qué? A hacerlo. Hacerlo, porque quien se opone a la autoridad, dice el versículo 2, ¿a qué se opone? Se opone a Dios, ¿verdad? Así que usted decide. Si por ejemplo usted va en la carretera y ahí dice 90 kilómetros por hora, pero a usted le gusta manejar por fe a 150 kilómetros por hora, usted se está oponiendo a las leyes. ¿Y a quién se está oponiendo al final? A Dios. Cosas sencillas, hermanos. Aprendamos a obedecer las leyes. Aprendamos a hacer eso. Mire, siempre y cuando no contradigan la voluntad de Dios escrita en su palabra, el creyente debe de someterse a su gobierno. Y el creyente debe dar gracias a Dios por su gobierno. ¿Sabe por qué? Porque sin un gobierno, la maldad que reinaría en un país fuera incontrolable. Entonces, ¿qué podemos hacer? Oremos por ellos. Sometamos, hagamos las cosas a ley. Si usted tiene un negocio, mire, haga las cosas legalmente, no compre mercadería sin declarar, ¿verdad? No ande usted queriendo evadir impuestos y pagándole menos a sus empleados y viendo de dónde roba para tener más dinero. No, un creyente debe de hacer las cosas legales, porque eso glorifica a Dios. Amén. Vamos a orar y en nuestro siguiente estudio vamos a ver qué pasó allá con Noé ya después de todo eso. Vamos a ver un incidente bien penoso en la vida de Noé, un incidente bien feo, pero que nos va a servir de testimonio a nosotros para no cometer ese mismo error. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas, nos corriges, Señor, nos animas. Y tu palabra siempre es refrescante, Señor, a nosotros. Te pido, Señor, que a cada uno de mis hermanos, a todos nosotros, Señor, nos ayudes a orar por nuestro gobierno, a respetar las leyes de nuestro país, a ser personas que aplican la justicia también, a no tratar injustamente a los demás y a poder darte gracias, Señor, porque a pesar de todos los errores que podamos encontrarle a los gobiernos que están en la tierra, sabemos que al final son autoridades que tú has dejado y los has dejado con un propósito, Señor. Y eso es lo que queremos reconocer en esta mañana.